Hola a todos, aquí Animefix con un nuevo capítulo de este fanfic, todos los derechos a sus respectivos autores. El caos acababa de ser soltado en el inframundo, ya había consecuencias, una de las ciudades más importantes acababa de carbonizarse y al instante, se pudo ver 5 figuras alzarse. James. Che, si nos vamos no me enojo, dijo mientras todos empezaban a agruparse rápidamente. Las sombras comenzaron a tragar al grupo, pero antes de que se fueran, un pilar de magia fue directo desde la boca de alguien hacia ellos. James lo reconoció, era el aliento de la destrucción, algo que podría matar definitivamente a sus sombras, pero gracias a que el monarca se apuró, lograron escapar. Aún así, el ataque dio de lleno en la montaña, destruyéndola con absoluta facilidad. Segundos después, en el salón VIP de la mansión, una sombra apareció y tiró a un grupo de personas, que estaban temblando. Él, dijo atónita James. Azazel, diles a todas las facciones y mitologías, es una emergencia, nos reunimos en 1 hora en mi territorio, está lejos del caos. Azazel. Ya estoy en eso, dijo mientras un círculo se formaba en su oreja. Al instante, James se levantó y teletransportó otra vez al inframundo, llegando al castillo de Sircex. El pelinegro apareció en la puerta principal y entró sin muchos problemas. Al verlo, los guardias lo reconocieron. James. Sircex. Ya lo sé, lo sentí. Además, un radio a 100 kilómetros de las montañas del norte ya no existen. James. Sí, hay que apurarnos, pero en eso, un escalofrío pasó por la nuca de todos, hubo una sensación muy rara, y este vino de un lugar en especial. Sircex. Espera, el sitio de Hades. James. ¿Es en serio? En eso, extendió sus sentidos, llegando al lugar mencionado, solo estaba consumido en llamas. Además, James sintió algo aterrador. Apopis, con el santo grial, y los otros 2 monarcas habían hecho algo, y un cuerpo humano para el monarca dragón, que lo incorporó en su ser. Entonces, su cuerpo humano tomó forma. Además, los primeros 3 mencionados hicieron algo, abrieron una gran brecha a una dimensión desconocida, de ahí, llegaron miles, no, millones de tropas variadas y James sintió algo en ese momento. Era un tipo que se acercaba a atacar con todas sus fuerzas, pero antes de que se diera cuenta, Salomón, con su nuevo cuerpo, lo había atravesado. Ese tipo era Hades. James. El sector de Hades, ya no existe. Sircex. James, el cielo también está sufriendo, aparentemente la puerta del limbo al 3er piso volvió a explotar, el 2-2, 3er y 4 piso ya sufrieron consecuencias. James. Oh shit, dijo volviendo a sentir la presencia al norte, notando algo, la cantidad de tropas. Eso generó que recordara algo, una charla con Bellion. James. Bellion, ¿cuántas tropas tienen ellos? Bellion. Y. Como el nuestro, 100,000 más o menos. James. Ah, bien Bellion. Pero ellos lo agrandaron durante este tiempo. James. ¿Por qué no empiezas con eso? ¿Y sabes cuánto? Bellion. Yo creo, que deben alcanzar los 10,000,000. James. Ouch, dijo mientras se le caía una gota de sudor por la exagerada cantidad. Entonces, un círculo apareció en la oreja del chico. Azazel. James, ya lo saben todos. James. Está bien, tienes que evacuar Grigori, es la ubicación más cercana a él. Azazel. Mierda, ¿sabes cuánto tiempo tengo? James. 30 minutos como mucho, dijo sintiendo la energía enemiga. Azazel. Está bien. El pelinegro suspiró después de eso y cortó la comunicación. James. Apura a todos los altos mandos que van a ir, dijo desapareciendo. El chico apareció en la puerta de su mansión, donde comenzaría a irradiar un aura oscura. James. Ya comenzó, el pelinegro entró a una sala espaciosa, era para conferencias. James. Verdaderamente, los xenomorfos se pasaron con esto, dijo sonriendo. Entonces, el pelinegro se sentó en una silla y comenzó a pensar. Sentía el avance del enemigo, estaba a poco tiempo de Grigori, ellos no tenían posibilidades de vivir, pero aún así, el monarca sintió como había un grupo de caídos que iban al ataque, obviamente, era inútil también, empezó a pensar en los daños al cielo. Era una zona no reforzada por los gobernantes, así que ese mínimo daño del dragón destructor fue devastador. Así fue, como entre pensamiento y pensamiento, pasó el tiempo. Entonces, 4 personas fueron las primeras en llegar, eran los Maous del inframundo. James. Siéntense, por favor. Los demonios hicieron caso. Acto seguido, 3 representantes de Grigori llegaron. a Azazel, Barakiel y Shemasai. Ellos se sentaron también. Luego, llegó Gabriel, representando al cielo, fue la autorizada a venir después de los desastres. Además, Yasaka, la QB, también llegó hasta acá. Todos eran personas conocidas, hasta llegó de XD. Ellos tomaron otro lugar, detrás de James, mientras que los principales dioses de las mitologías estaban enfrente suyo. James.
Están por llegar, dijo mientras una energía oscura lo cubría, era su armadura y capa en eso, una persona anciana llegó, Odín, dios representante de Asgard y los nórdicos después, una luz trajo a Atón y Ra, dioses de Egipto acto seguido, Zeus, dios principal del panteón griego mostró su presencia. James se desilusionó porque pensó que era el Pelicele. Este cogedor segundos después, apareció Dagda, representante irlandés a la vez, otra luz trajo a otras deidades, Amaterasu y Susanoo, dioses japoneses. Allá fue el siguiente, representando a su sector. Poco a poco, la sala fue llenada por los dioses de gran parte de las mitologías. Ante toda la presión, James habló. James. Hola, no me gusta tener que molestar a tantas personas de la nada, pero como verán es una emergencia, en tan solo una hora, Salomón, monarca dragón y señor de la destrucción ya perjudicó 4 facciones. Todos se enteraron, mató a Hades, amenazaba a Grigori, dañó al cielo y destruyó una de las ciudades más importantes del inframundo. James. Quiero decirles, que tengo un plan para atacar. Ante eso, todos prestaron atención. James. Pero, necesito su ayuda. El primero en hablar, fue el dios griego, que tenía un problema con el enemigo Zeus. ¿En qué consistirá? James. Bueno. Entonces, el pelinegro comenzó a hablar del plan, explicó sus puntos y detalles sobre lo que sabía de Salomón. Dagda. ¿Necesitas tropas, James? Sí, eso es Dagda. ¿Cuántas serían? James. Todas. Ante eso, la gran mayoría levantó una ceja. Amaterasu. Espera, ¿de cuántos enemigos estamos hablando? James. Jeje, 10 millones. La expresión de todos se endureció por la noticia. James. Los enemigos, son la gran mayoría del nivel de un clase alta, son dignos de entrar al ejército de la destrucción, seres que existen para destruir y solo eso Zeus. Pero no tienen unas tropas de alto nivel. ¿Y no se saben su nivel? Por eso, Belión salió de la sombra de su jefe. Belión. Yo, mariscal del monarca de las sombras, responderé a su pregunta. La presencia del soldado más poderosa sorprendió a los dioses, ya que superaba a algunos presentes. Belión. El monarca dragón cuenta con 5 dragones antiguos, sus tropas más confiables, experimentadas y representantes de Salomón, ellos están al nivel de Drake y Albion. James. Además, tienen de su lado a 2 monarcas más. También me olvidaba de Apois y Acidac. A la cara de los dioses indicaban complicaciones. James. Sé que es difícil, pero si no colaboran, tarde o temprano, el caos y destrucción los consumirá a ustedes también. Debemos evitar todo en un solo ataque, no hay opciones, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Zeus. Necesitas las mejores tropas, ¿no es así? Mencionó el dios griego con absoluta seriedad. James. Sí, por eso, ¿y sé en qué estado se encuentra? Dijo viendo a Rías, que estaba con una cara complicada. Rías. No sabemos cómo sigue con vida, sus órganos, exceptuando el corazón, no están funcionando. James. Sé que es un poco desubicado en esta situación, pero denle una teta, con eso se va a recuperar. Rías. Diría algo, pero es verdad, dijo dando un suspiro a Azazel. Ya tomé medidas por eso, vamos a sumergirlo en leche materna y lágrimas de Fénix. James. Bueno, tomen esto, dijo sacando todas las pociones que tenía en su inventario, no tienen un efecto demasiado bueno, pero quizás ayuden. Las pociones fueron hacia Azazel, que las tomó y guardó. Susanoo. ¿Cuándo sería el ataque? James. Quiero esperar a que Issei, el Sekiriute, esté preparado, hablando con Belión, y Gris y Ravana, por el extenso tamaño del inframundo, al monarca le tomará 5 días destruir todo. Si Issei no está listo en menos de 2 días, atacaremos. Algunos tenían dudas, pero el hecho de que el portador de Drake pueda pelear, podría ser un factor positivo. James. Se los diré unas horas antes, por favor, preparen sus tropas, yo estoy con todos los preparativos. Azazel. Dime, Salomón, ¿en dónde está ahora? Ante eso, James extendió sus sentidos cuando el chico habló, lo hizo con tristeza. James. Caídos, Grigori fue exterminada. Los 3 presentes de esa facción mordieron la lengua, habían evacuado lo más importantes, pero aún así, era una pérdida grave. James. Bueno, tengo que irme a preparar cosas, solo les pido, que confíen en mí. James Ashburn, monarca de las sombras, soberano de la muerte y jefe del grupo antiterrorista de XD, adiós, dijo siendo envuelto por sombras. Entonces, James desapareció, fue a hacer algo. Tras eso, la reunión terminó, poniendo en marcha el plan de despertar a Issei. Eran las 6 am, más de 5 horas habían pasado desde el despertar, y el norte del inframundo había sido arrasado en un 60%, esto ya era más preocupante que
la invasión de Jabberwock y cuando por fin se armó una bañera con leche materna y los ingredientes necesarios, Issei fue sumergido ahí. Todos los habitantes de la mansión estaban a un lado suyo, mirando con preocupación la escena, menos James, que estaba con una expresión extraña. La máquina que mantenía las funciones vitales de Issei dejó de ayudarlo, ya que fue sumergido y a los segundos, los doctores vieron algo. Sus órganos, están funcionando, dijo en shock James. No quiero decir que me lo esperaba, pero me lo esperaba. Ravana, ¿puedes hacerlo? Entonces, la sombra comandante salió a su lado. Ravana. Sí, milord, recuperación de estado. Entonces, una luz amarilla cubrió el cuerpo del castaño. Exacto, la recuperación de las misiones diarias venían a mano de Ravana. James. Está bien, creo que Issei se recuperará hoy, dijo sonriendo. Ante eso, su harem se puso feliz. El pelinegro salió de la sala, pero cuando estaba por irse, parece que se arrepintió de algo. James. Ross, Esil, Shenovia, Koneko, ¿pueden venir? Dijo extraño. Ellas se sorprendieron por la actitud del chico, pero lo siguieron ahí afuera. El pelinegro habló seriamente. James. Independiente a todo lo que pase, mañana a la mañana atacaré. Si todo esto pasa, les prometo una cita a ustedes tres, dijo viendo a Esil, Shenovia y Rosueise. Koneko, esperemos hasta que tienes 18, ¿bien? Mi conciencia me dice que está mal. El pelinegro puso una cálida sonrisa, estaba abriendo su alma ante las chicas. Ellas abrieron sus ojos por la actitud del chico. Esil. Está bien, dijo bajando su cabeza Shenovia. No piensas sacrificarte, ¿no? James. No, no es eso, con sacrificio o no, no sé si puedo contra él, dijo refiriéndose a Salomón, pero ya lo saben, no voy a dar por perdida la pelea antes de que comience. Rosueise. James, dijo viendo al pelinegro, estaba preocupada. Koneko. Senpai, vas a ganar, dijo intentando subir los ánimos del pelinegro. James. Gracias, dentro de un rato vuelvo. Entonces, el pelinegro se fue a la noche. El exjugador volvió al hospital Serafall. Ahí, fue con Issei, que todavía estaba en cama. El pelinegro entró a la sala y lo vio sentado junto a sus padres. James. Así que ahora eso te afecta, Issei. Ni me hagas recordar, dijo por algo cuando se levantó. Veía los pechos de las chicas borrosos, con algunas excepciones como Koneko y su madre. Al ver eso, James se sentó en una de las sillas, viendo a los padres del castaño. James. Señor y señora Youdou, perdón por no poder salvarlos a tiempo, dijo agachando su cabeza. Ambos vieron al pelinegro, y sonrieron. Gorou. Niño, James no. No te disculpes, gracias a eso podemos acompañar a nuestro querido hijo Mickey. Eres el líder de todos, ¿no? Confiamos en que triunfen, dijo la castaña sonriendo. El pelinegro se sorprendió por eso, inevitablemente, recordó a sus padres. James. Gracias, muchas gracias, dijo con sentimientos encontrados. Issei, ¿qué te dicen los médicos? Issei. Me recomiendan que descanse, pero no lo voy a hacer, no puedo quedarme tranquilo si ustedes arriesgan su vida y yo no. James. Está bien, ya sé que lo que voy a decir es raro, pero amigo, si muero, ¿puedes cuidarlas? El castaño quedó atónito con las palabras del pelinegro. James. Eso sí, si las acosas te mato como sea, aunque esté muerto. Issei. James, dijo conmovido, y un poco asustado, sí, no te preocupes, es lo menos que podría hacer, nos has ayudado desde hace mucho. James. Gracias, tengo que irme, voy a preparar algunas cosas, dijo levantándose. Recupérate, dijo sonriendo Issei. Gracias, adiós. Entonces, el chico se fue entre sus sombras, llegando a una de las montañas de su territorio. Ahí, el pelinegro se sentó a mirar las estrellas. En ese tiempo, había pagado todas sus deudas, así que el monarca se acostó, descansando. Pero a diferencia de muchas noches donde estaba nervioso o ansioso por algo, donde dormía y se olvidaba, ahora no podía. El chico pasó la noche en sus pensamientos. Entonces, llegaron las 8 am. La luz del inframundo, que reemplazaba el sol, impactó en el pelinegro, que extendió sus sentidos. Salomón seguía con su avance gracias a su poder y sentidos. Notó que había millones de muertos por el camino de la destrucción. Tras sentir eso, Bellion con Ghost y Gris aparecieron. James. Es momento, ¿no? Dijo viendo a sus tres sombras más leales. ¿Dónde estás, monarca de las sobras? Una voz imponente retumbó en todo el inframundo, dejando asustados a sus habitantes. James. Sí, ya hay que ir, dijo parándose Ghost. Milord, la primer parte es Nu. James. Ya lo sé, Gris. Señor. Bellion. Es muy peligroso, el plan es bueno, pero si no. James. Por segunda vez, ya lo sé, pero es lo único que se me ocurre. El pelinegro los miró. James. Esto es mejor que un ataque directo, ¿no? Los tres tenían una expresión complicada, pero alguien rompió el silencio. Ghost. Milord, no importa lo que pase, no dejaré de seguirlo. Y Gris. Estaré con usted hasta el final. Bellion.
No me separaré de su lado. Eso no era tan así, porque una de las estrategias iniciales de James fue el sacrificio y que sus tropas inmortales sigan peleando, pero Bellion lo negó. A diferencia de los otros monarcas, si el monarca de las sombras moría, sus soldados también, porque viven por y para él. James. Gracias chicos, dijo mientras sus manos soltaban fuego oscuro, de ahí, se materializaron dos espadas. Su corazón latía, se sentía como cuando participó en su primer mazmorra, los nervios lo invadían igual. Entonces, recordando todo su camino, recobró su voluntad y fuerza. Una luz azul oscura se manifestó en sus ojos, una sonrisa sin arrepentimiento se formó y se calmó un poco. James. Vamos. Fin del Capal Norte. Un enorme ejército de monstruos iba avanzando por su inmensa cantidad, ocupaba kilómetros. En su totalidad este ejército contenía muchas clases de bestias, como dragones, orcos, centauros, minotauros, duendes, insectos, espíritus, y lo más destacable, armaduras del Sekiriote. Y por más que sea tan masivo, habían individuos o grupo que iban a atacar, con la esperanza de detener su avance. Séquitos de múltiples razas iban de frente, donde se encontraban con dos monarcas, el monarca espectral y el monarca dragón. Este ya se había adaptado a su cuerpo perfectamente. Era un hombre de mediana edad, pelo rojo oscuro y armadura plateada con carmesí. De todo el ejército, él llevaba la armadura más llamativa y espectacular. Mientras esos dos estaban en la vanguardia con los 5 dragones ancianos y los 2 dragones malignos, Apopis y Acidaca, al este, iba el monarca monstruoso. Actualmente, a las 8:02 am, al oeste, había una lluvia de misiles mágicos, que no afectaban en nada a los monstruos del ejército. Un mago de ropa naranja y pelo negro estaba lanzando hechizos a montones, sus ataques iban a matar. Variaba el elemento, pero no importaba, no causaba ni un rasguño al enemigo. En eso, una mantis monstruosa voló hacia él. El mago logró reaccionar y no recibió un corte que le perjudicaría el corazón, pero aún así, recibió un daño que lo abatió, cayendo al suelo al estrellarse, escupió sangre. Además, vio como la mantis gozaba su dolor. Maldita sea, debí haber muerto con el primer ataque. Perdón, hijos, papi no volverá a casa, dijo viendo que la mantis volaba hacia él. Sus manos fueron directo a su cabeza, pero nunca llegaron. El mago, en shock, apreció como la mantis explotaba, asustando a los enemigos. ¿Qué? Dijo notando a alguien con 2 espadas, una clavada en el suelo, y la otra apoyada en su hombro. James Ashburn, mencionó atónito James. Ese soy yo. ¿Quieres una recomendación? Corre, esto se va a poner feo. El pelinegro sonreía, a pesar de que tenía miedo de morir, él afrontaba el problema con una sonrisa. Sí, gracias, muchas gracias, dijo mientras salía corriendo como podía. Una presa había escapado, eso era inaceptable. En un estado de cólera, se abalanzaron contra el monarca traidor, pero este dio un leve balanceo de espadas con sus llamas. James aniquiló a cientos de un solo ataque. Entonces, empuñando firmemente sus armas, el soberano de la muerte se lanzó hacia sus atacantes. La ofensiva de las facciones comenzó. Entonces, empuñando firmemente sus armas, el soberano de la muerte se lanzó hacia sus atacantes. La ofensiva de las facciones comenzó. Todos los enemigos dieron un grito en conjunto, el cual no los salvaría del filo y fuego de True Shadow y Eclipse Blade, que arrebató sus vidas sin piedad. Las muertes, en menos de 5 ataques, ya eran superiores a 400. Sus almas fueron sentenciadas a cumplir con algo, ese algo era servir a su asesino, el monarca de las sombras James. Surjan ahora, el pelinegro no tenía un límite de resurrección. Entonces, dio un salto y lanzó una cantidad insana de llamas, consumiendo la vida de miles. Un camino se abrió, por el que el monarca avanzó, involucrándose en medio de sus enemigos otra vez. La boca del pelinegro dio una orden, y los cientos de caídos surgieron en forma de sombra, aún más fuertes que antes de morir por tales acontecimientos. Los gritos no llegaban a salir, que sus cabezas o cuerpos eran mutilados, porque había alguien que atacaba sin piedad un ejército entero de orcos. Visualizó a un pelinegro, el cual cambió su mirada, haciendo que incluso algunos rivales caigan de un infarto ante él. La mirada del basilisco, la penitencia del monarca, acabó con varios enemigos. Entonces, comenzó a decir algunas palabras. https youtube.b/0l9m James. Vida y muerte, luz y oscuridad, paz y guerra. Por sus palabras, los grabados de su espada brillaron en violeta. James. Yo, represento la muerte, la oscuridad y la guerra. Su cuerpo comenzaba a liberar su elemento oscuridad. James. Sin embargo, busco la vida, apoyo la luz e intento brindar paz. Tras decir eso, 6 luces oscuras se manifestaron en su espalda. James.
Por eso, arma definitiva, le pido que preste a su usuario su verdadera capacidad. En su espalda aparecieron 6 armas, 2 dagas y 4 espadas James. Y ayuda a conseguir la avariciosa meta del monarca sombrío. Entonces, James dio un gran salto, siendo visto por todos los soldados de la zona. James. True Shadow y Eclipse Blade, Balance Breaker, King's True Ultimate Weapon y la apariencia de las armas que flotaban detrás de James fueron reveladas. Eran las 2 dagas de Baran y su espada larga, Gran Shadow Dokuga. Ahora, el arma definitiva, su Sacred Gear artificial, había llegado a su verdadera capacidad. Usar las habilidades de otras armas. Contaba con 2x1 de las dagas, Tormenta Blanquecina de la espada larga de Baran, Dragón Slayer de Gran, Serpiente y líder de sombras de Shadow Dokuga. Entonces, en el aire, James liberó una tormenta de llamas. Además, 2 serpientes aparecieron a la vez. Cuando tocó el suelo, el pelinegro comenzó a aniquilar las vidas de sus enemigos. Apenas llevaba 2 minutos en el campo, ya produjo 10,000 muertes. Sus enemigos lo vieron, intentaron atacar, pero una serpiente dragón se formó en cada espada, las cuales se juntaron momentáneamente. Decenas de vidas perecían, y tras las palabras claves, volvían como una sombra y en mando de otra persona. Para ese momento, en cuestión de segundos, Ateris y Pida ya se había completado, la forma más poderosa del pelinegro estaba en juego, o eso se pensaba, porque él aspiraba a más. En el límite de sus capacidad, usando su máximo control de espadas y mágico, dio un salto tremendo, llegó hasta los 200 metros, ahí, reunió todas sus llamas en el aire, formando algo. James. Shadow Dokuga, última forma, Basilisca Assault. Al mismo tiempo, la gran serpiente bajó junto a la espada derecha de James. Entonces, incrementando su daño y alcance, la gran serpiente de llamas arrasó junto el Balance Breaker de True Shadow y Eclipse Blade. Ya eran las 8:06 am y en la vanguardia del ejército había alguien mirando al oeste. Salomón. Así que su ataque ya comenzó. Un dragón antiguo y el señor de la transfiguración miraban hacia el oeste. Monarca espectral. Deberías controlar tu ejército ya, ¿no? Pero no recibió respuesta. Monarca espectral. Hey, ¿qué esperas? Está destrozando nuestras tropas, dijo. Si entiendo algo, desde el comienzo del ataque a ese momento, James se hizo cargo de más de 75,000 sombras nuevas. Pero en eso, el pelirrojo llevó su mano a la barbilla. Salomón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ejército original de las sombras? Monarca espectral. Dijo mientras usaba magia, abriendo un ojo en el oeste. Un ojo mágico apareció en el cielo. Por ahí, el señor de la transfiguración vio que sus tropas no eran los del ejército errante. Monarca espectral. Salomón, usa unas llamas para convertir nuestras tropas en sus sombras. Voy a cancelarlas. Salomón. Como quieras. Pero cuando iba a hacerlo, James miró al ojo, lanzando un corte hacia ahí. Entonces, uno de los ojos del monarca explotó. Monarca espectral. Warg, dijo por el dolor Salomón. Como me esperaba, monarca de las sombras, ¿cuál es tu objetivo? Mientras eso pasaba en la vanguardia de la destrucción, en el oeste, los dragones de la destrucción comenzaban a atacar. 3 dragones lanzaron un potente aliento de fuego, que daría en la ubicación de James, el cual desapareció. Dragón. Dijo viendo que no estaba más, solo seguía el basilisco a unos metros. Pero en eso, un escalofrío acompañado por un peso extra hizo que el dragón se asuste. Dragón. El cuello del monstruo fue rebañado al instante, los otros cayeron por sus llamas. Por eso, James dio un salto y el basilisco fue hacia él. James. Aniquílalos, ve. Entonces, la serpiente siguió la orden de su jefe. La boca del basilisco se abrió y chocó contra el suelo, causando una explosión tremenda en el aire. El monarca dio una orden. James. Surja en la voz del sombrío monarca se extendió por todo el monarca, llegando al este del inframundo, el otro punto del ejército. Ahí, el panorama no era distinto a como estaba el oeste antes de que James llegara. Había un grupo entero matando a algunos soldados, pero la diferencia de tamaño y cantidad brillaba. Ese grupo estaba por huir, hasta que pasó algo. El cielo se llenó de círculos, además, unos rayos y una esfera carmesí impactó contra el ejército. El séquito miró hacia atrás, justo en ese momento, un ángel se destacó, liberando magia elemental sobre el ejército enemigo. Ese era el sublíder de DX de Dulio. Les recomiendo que retrocedan, dijo con una cálida sonrisa. Al instante, los círculos del cielo comenzaron a arrojar una cantidad masiva de magia. La causante de eso era una valquiria con un orbe rojo en su mano, rosueirse a la vez. Un corte masivo redujo a algunos enemigos. Era la portadora de Durandal, Shenovia cuarta. Después de eso, la figura de un grupo entero se reveló. DX de Diego.
Así que el grupo antiterrorista ya llegó, dijo un hombre en medio de las tropas, las cuales se movieron a un lado. Era el monarca de los monstruos humanoides. Todos temblaron levemente ante su presencia, pero hubo algo que los hizo seguir. Unas sombras se extendieron por sus pies. Entonces, el ejército verdadero del monarca de las sombras apareció, comandado por Bellón. El monarca dio un paso atrás por la sorpresa, pero no llegó a reaccionar, que el mariscal dio una orden a todos. Bellón a la carga. Entonces, DXD y los altos mandos del ejército sombrío salieron disparados, atacaron sin piedad. Esto provocó una expresión de ira en el señor del cuerpo de hierro. Intentó comunicarse con Salomón, pero antes de que lo hiciera, vio a 5 sombras ir directo contra él. Estos eran Bellón, Ghost, y Gris, Ravana y Grendel, monarca monstruo. Maldita sea, él no es un monarca, eso no es digno. Pero por sus palabras, 3 sombras más aparecieron, rodeándolo. Eran Walburga con Ladón y Niork comandante. Decir eso del rey es imperdonable. En ese mismo momento, había ocurrido algo. Salomón tomó una decisión. Salomón: Yorgumund, quédate aquí. Iré hacia el oeste, mis dragones fieles, síganme, dijo mientras aparecían cientos de portales enfrente suyo. Finalmente, el rey del caos desapareció en uno de ellos al mismo tiempo. James blandió 50 cortes en una milésima, acabando con miles de enemigos. El ejército de esa zona ya era de 300,000. La matanza a manos del pelinegro seguía, pero unos portales lo interrumpieron. Salomón: hola, monarca de las sombras, por fin en un cara a cara, ¿no? La presión inmovilizó a todas las sombras, sus ojos de fuego asustaban a todos. Él era el señor de la destrucción. Al instante, James vio como dragones poderosos salían de los portales de un lado. James: los dragones tienen el nivel de un celestial, no es broma. Pensó serio, pero en eso, la magia del pelinegro se alteró por algo. La boca del monarca dragón se abrió, acto seguido, liberó una llamarada extraordinaria, que James logró esquivar con un salto. Pero 50,000 sombras no, que fueron desintegradas. Ese era el aliento de la destrucción. James: fiu. Pensó aliviado. Entonces, cuando volvió a tocar el suelo, dio una declaración. James: vamos. Salomón sonrió. Por eso, por lo que se preparó a la vez, sus soldados destructivos liberaron una bola de fuego enorme, que envolvería al monarca sombrío. Salomón esperó un ataque, pero no fue así. La duda llegó a todos, pero alguien fue quien los sacó de ahí. Salomón: ¿a dónde fue? Dijo mientras cerraba sus ojos, sintiendo su energía, pero cuando lo hizo, se percató de algo increíble. James se movió hacia el oeste, pero desde el norte, donde arrasaron todo, aparecieron más de 5,000 millones de soldados. La contraofensiva estaba ahí desde el oeste. James atacaba desde el este, estaba de XD y las sombras originales, y del norte venía la venganza mitológica. Los dientes del caos se rechinaron. Entonces, volvió a abrir un portal, estaba decidido a acabar con el traidor. Al mismo tiempo, en el este, se provocaba una batalla tremenda. Una potente energía carmesí y oscura arrasó con un ejército de cientos de minotauros. Su causante fue Rias Gremori, que estaba a la par del Sekiriutei, y Seiyūdou. Ambos vestían una armadura roja, pero la del último se destacaba por un color carmesí. Debajo suyo, 3 mujeres avanzaba con sus armas blancas, Esil con Zenobia e Irina a su lado, una necómata barría con los enemigos, usando energía yokai. Además, un rubio la ayudaba con espadas sacrodemoníacas. También había un rubio envuelto por energía oscura que llevaba a una chica, era Gasper y Valerie, que tenían un deber muy grande. Al instante, poderosa magia caía de los cielos, aporte de Rosueirse y Akeno a la vez, llamas negras y burbujas caóticas envolvían a los enemigos. Además, una armadura dorada y otra plateada iban contra todos los guerreros cercanos mientras el grupo aniquilaba gran parte del ejército. A su lado, el ejército errante de James avanzaba con su inmortalidad, pero no contaba con sus jefes. Estos estaban en una encarnizada batalla contra el monarca de los monstruos. Pero en ese momento, más apoyo llegó. El rey Dracon Yulon trajo a la generación de Sun Wukong. Además, un exorcista con una réplica de Durandal empezó a destrozar enemigos. Vasco Estrada a su orden. Al unísono, Cao Cao apareció con su lanza, mostrando el potencial de la True Longinus. Para sorpresa de todos, un dragón dorado y negro también llegó para pelear a su lado. Era el dragón maligno Kronkruach. Para rematar, James llegó envuelto en sombras. James: es el momento, vamos, dijo mientras una luz amarilla lo cubría momentáneamente. Al ver eso, DXD fue hacia el pelinegro, junto a Cao Cao. James: Salomón, a la vanguardia. Su voz resonó por todo el campo, dio una declaración de guerra directa. Salomón:
Eso espero, monarca de las sombras. Sin saberlo, al unísono, uno usó sus portales y el otro sus sombras, apareciendo en la vanguardia. Con eso claro, DXD avanzó con todo hacia la vanguardia destructiva, que tenía a 2 monarcas y 7 dragones del nivel dragón celestial. Estos pensaron que ellos eran unos suicidas, pero aún así, DXD iba a una velocidad considerable hacia ellos. Con una gran duda del por qué hacían eso, el ejército de la destrucción respondió Roaark. Los metros desaparecieron en segundos. James iba directo hacia Salomón, que parecía motivado, pero en un momento, algo impactó a todos. James. Ross, ahora Rosweise. Tomen esto, dijo mientras extendía el brazo donde no tenía el orbe de la avaricia. Sus ojos brillaron, un círculo complejo apareció y también brilló. Entonces, Salomón se congeló. Yogumunt. Salomón, dijo en shock, porque James iba directo a él. Un sello de congelamiento fue aplicado en el Señor de la Destrucción. Esto le permitió a James acercarse. El pelinegro blandió sus hojas con fuerza, y cuando estaba a menos de 2 metros, pasó algo. Salomón. Buena idea, pero no es suficiente, dijo mientras sacaba sus uñas de dragón, intentando darle con la punta de sus dedos en la cabeza al pelinegro. James. Tú vienes conmigo, esto será un 1 vs 1 y las sombras se tragaron a los dos. Salomón. Desde el principio buscabas esto. Ja, eres ingenioso. Entonces, los dos salieron de la oscuridad. Su ubicación era distinta, estaban en una pradera a lo lejos, se apreciaba una mansión. Era el territorio de James, que estaba cubierto por una barrera de muy alto nivel, creada por el mismo monarca. Al instante, el pelinegro se separó del pelirrojizo. Salomón. ¿Quieres un encuentro entre nosotros, dijo sonriendo James. Claro, esto solo se va a solucionar así, dijo serio con sus 2 espadas. James estaba dando leves saltos en su lugar, mientras que el monarca dragón estaba totalmente erguido. Por fin, los monarcas más poderosos estaban cara a cara. Fin del cap. La destrucción y la muerte son conceptos que no están muy alejados. Cuando algo colapsa y se destruye, inevitablemente, deja de funcionar. En otras palabras, muere ahora mismo. El representante de la muerte y de la destrucción estaban frente a frente. James empuñaba con más fuerza que nunca sus 2 espadas, las cuales seguían manteniendo su balance breaker. Sin embargo, sí, enemigo, todavía no daba una señal igual de hostil. Salomón. ¿Esa es tu guarida? Mencionó mirando las montañas James. Sí, agregó sin necesidad de mirar Salomón. Nunca pensé que el monarca de las sombras se conformaría con tan poco. La representación del caos no estaba ni nerviosa por su parte. El soberano de las sombras y finalmente, el verdadero dragón de dragones miró a su eventual enemigo, que no apartó su mirada. James. Es inútil, no intentes contactar con tus sombras, tengo un comandante sorprendente, dijo notando que una señal psíquica salía del monarca, evidentemente, iba hacia sus soldados. El pelinegro estaba muy agradecido con Ravana, gracias a él, progresó y pudo crear un buen plan. Salomón. Veo que tus sombras no te acompañaron. James. Ellos se encargarán del ejército junto a mis amigos, solo yo estaré contra ti. Tras decir eso, la sangre del dragón hirvió. Desde que existe, reconoció la fuerza de Asborn, el monarca sombrío primigenio, y ahora, estaba por enfrentar a su sucesor Salomón. Déjame mostrarte algo, dijo mientras desbordaba un aura roja. Ve mi verdadera fuerza. El cuerpo de James se alertó, sus sentidos e instintos gritaron en alerta. Si fuera por su cuerpo, ya estaría huyendo. Salomón. Dijo con algo de fuerza, haciendo que una ola mágica golpee todo. El grito hizo que los pelos de James volaran hacia atrás, dejando expuesta su frente. Su cuerpo tembló y su conciencia se tambaleó. Salomón. ¿Lo ves? Esa es la verdadera fuerza de un dragón, no como los de esos tales Dread, Albion, la diosa Opis o el de XD, todos ellos caerían ante este poder real. Si hubiera querido zafar de tu agarre y del congelamiento de la peliplata esa, lo hacía más rápido, pero tu valor para confrontarme me sorprende. Desde el punto de vista de un orgulloso monarca, quiero dialogar pacíficamente con usted, nuevo monarca de las sombras. James arqueó sus cejas por la sorpresa. Salomón. Ya sé que lo sabes, nosotros no somos enemigos, somos seres destructivos. El verdadero enemigo está en otro lado, maldecido por uno de nuestros compañeros, y sabes, quería derrotarte, pero cuando te vi en el campo, lo noté, tienes un ingenio diferente al de Asborn, logré visualizar una victoria a través de ti para el show del pelinegro. Salomón extendió su mano. Salomón. Toma mi mano, y haré lo que quieras. ¿Deseas vivir con tu familia y amigos? Lo haré. ¿Deseas que todo tu país o ciudad estén en paz? Lo haré. ¿Deseas que me vaya de aquí? Lo haré, y con nuestras tropas nos retiraremos pacíficamente. James miró extrañado al pelirrojizo Salomón.
Si me ayudas, no serás el rey de esa guarida, lo serás de todo el maldito inframundo, solo tú, serás inigualable, sostén mi mano, si lo haces y me ayudas, todos tus deseos se verán cumplidos para sorpresa del soberano de la muerte. Salomón mostró una sonrisa tranquila, simpática y suave. Salomón. ¿Estás interesado? Monarca de las sombras, ¿quieres que trabajemos juntos? James. Sabes, gracias por la invitación, pero mi deseo más profundo es matarte, y si lo logro, el resto se podrá cumplir. ¿Quieres suicidarte? Dijo con su voz de monarca, no vacilaba, estaba más serio que nunca. Salomón. Pues así será. El cuerpo del caos tembló, acto seguido, comenzó a mutar. La destrucción lo comprendió, solo debía destrozarlo. Las intenciones del dragón fueron reveladas, James lo comprendió, tenía que matarlo después de unos segundos de ser rodeado por energía roja. La verdadera forma de Salomón fue revelada. James. Oh mierda, si la lava ardiente tuviera una representación, esta forma sería perfecta. Salomón. Monarca de las sombras, atácame con todas tus fuerzas. Ya no había que decir más palabras, James empuñó firmemente otra vez sus espadas. Salomón preparó su aliento. Ambos dieron un solo paso. James. Kaisel. Salomón. Aliento del caos. Cuando el fuego del monarca se desparramó contra la tierra, James subió a su mejor montura, elevándose en el aire a una velocidad abrumadora. Pero el fuego del monarca dragón no se detuvo, ya que empezó a seguir al Wyvern. James. Abajo. Tras seguirlo, lograron evitarlo exitosamente. James. Bien hecho, Kaisel, vamos, Kaisel. ¿Quiere? El dragón sombrío fue directo al monarca, recibiendo una orden. Entonces, James salió disparado con Burning Sparkler. Kaisel se movió de manera distinta y James llegó a su objetivo, el cuello enemigo. Ahí, rodeó una espada con una serpiente de fuego oscuro. El pelinegro dio su corte de víbora más fuerte, pero solo le haría un rasguño a las escamas. Entonces, la mano del dragón intentó aplastar al monarca, pero Kaisel fue más rápido y se llevó al pelinegro. James. Sigue así. El Wyvern estaba conmovido, estaba peleando a la par junto a su amo y le era útil. Una vez James se incorporó, este razonó su tamaño dificultaba su movimiento, pero su defensa era muchísimo mejor. Obviamente, la fuerza beneficiaba al gigantesco dragón del tamaño de una montaña. James. Vamos a sus ojos, Kaisel. El Wyvern hizo caso y esquivó un colazo del enemigo, dirigiéndose a sus ojos, pero cayeron en la trampa. Salomón. https youtube.b/x3c60lph42. James resistió la potencia, pero notó algo en Kaisel, estaba entumecido. James. Kaisel, no, muévete, dijo tocando al dragón, pero elevó su mirada. El aliento destructivo se aproximaba sin piedad. En respuesta, las espadas de James se avivaron en elemento. James. Flameó. No terminó porque Kaisel se movió con todas sus fuerzas, tirando al pelinegro. James. Kaisel, no. El Wyvern miró de reojo al pelinegro, cuando se alejó, formó una leve sonrisa. James. Kaisel. El aliento impactó de lleno, consumiéndolo en pocas milésimas. Kaisel fue reducido a cenizas. James. No, Salomón, estás muerto. Ni bien tocó el suelo, sus espadas brillaron también con un color rojo, el efecto Dragón Slayer de Gran. Entonces, James salió disparado a máxima velocidad. James. Ven, maldito Salomón. Esa es la actitud, dijo golpeando el suelo con su cola, causando un terremoto. El balance de James no se perdió, siguió corriendo con toda su velocidad, acortando la distancia. La mano del dragón se extendió, pero el pelinegro lo contrarrestó. Rueda serpiente, enrosque, colmillo de cobra y corte de víbora fueron ejecutados, dañando las escamas del dragón. Salomón. Por fin un oponente digno, dijo notando sus heridas, lanzando una bola de fuego enorme. Ante eso, James usó su telequinesis, volando libremente esquivó el fuego y fue hacia la cabeza del monarca. Este intentó morderlo, pero antes de hacerlo, usó su boca para propulsarse y llegó a su ojo. James. Toma, pero una extraña energía lo mandó a volar. Aún así, volvió a propulsarse esta vez. Si llegó bien a un lugar, su cuello, colmillo letal, picadura sorpresa, cascabel letal, serpiente de dos cabezas, fer de lance. El pelinegro comenzó a aplicar todas sus formas. Salomón. Desde el fragmento de luz más brillante que no me dañan así, dijo emocionado James. Qué bueno, porque también seré el primero y el último en matarte, mencionó mientras su serpiente cambiaba de forma. Ateris y Pida concluido al mismo tiempo. Las rocas del alrededor, que ardían como lava volcánica, empezaron a levitar. Estas rocas comenzaron a volar hacia el soberano de los muertos sin piedad. Algunas James las esquivaba, pero en un momento, comenzó a ir contra Salomón. El pelinegro evadió sus garras, alientos y rocas, llegando a una de sus alas. Ahí, clavó su espada en la base de James.
Haciendo palanca, logro dañar esa ala, casi se la saco, pero una de las manos del dragón fueron ahí, pero para su sorpresa, James usó mutilación, evitando que se acerque y aplaste. Eventualmente la sangre salía a montones de las heridas, por lo que su cola tomó la iniciativa, dirigiéndose a atravesar al pelinegro, pero este, envolvió sus brazos enteros con energía oscura en un sorprendente movimiento, la mitad de la mano y la punta de la cola del gran dragón fueron rebanadas, cayendo al suelo. Salomón se sorprendió, al instante, lanzó su aliento, pero James se había movido de el lugar cuando intentó pisar una de las escamas del dragón, se quemó mucho, esto se debía a que sus botas metálicas ya se habían desintegrado. Entonces, clavó su espada derecha, y luego la izquierda, siguió con la derecha, izquierda, derecha, izquierda. El pelinegro comenzó a ascender trepando con sus espadas y cuando el dragón atacaba, se propulsaba como podía con sus pies, nunca dejó de moverse, por lo que Aterisipida seguía aumentando su velocidad. Cada intento del dragón por sacárselo de encima era inútil, este comenzó a moverse por su cuerpo, mutilando los sectores con su habilidad Dragón Slayer. Finalmente, perdió una ala y quedó con la otra dañada, una de sus manos se perdió, y sus extremidades quedaron dañadas. Aunque las rocas volcánicas ardientes volaban hacia él, James las esquivaba, pero no estaba intacto. El calor del dragón estaba empezando a afectarle, sus pies y manos ya tenían quemaduras de tercer grado, tenía algunas heridas en su cuerpo a causa de las duras escamas, que destrozaban su armadura. Entonces, optó por finalizar el asunto impulsándose con todo, se lanzó a la zona trasera del cuello, comenzando a usar cascabel letal y mutilación, sacando cachos de carnes y escamas a montones. La sangre lo bañó completamente, mientras que Salomón rugía de dolor, pero James notó algo, su sangre pura era hirviente como la lava, si no fuera porque es muy resistente, lo hubiera consumido al instante, pero aún así, no puede darse el lujo de tardar, tiene que matarlo rápido. Este sacudía su cuello con todo lo que tenía, pero era inútil hasta que tomó fuerza en sus piernas, dando un salto el dragón quedó en el aire, por lo que usó sus llamas, cola y ala para dar una vuelta parecida a un flip. Sin esperarse eso, James salió volando, quedando en medio del aire para no perder su movimiento, voló con autoridad del gobernante, pero algo lo interrumpió. Salomón. Niño, te falta experiencia, yo todavía puedo pelear, pero tú estás condenado. Aliento del caos. El fuego desintegrador se acercaba, entonces James transformó su serpiente dragón en una de buen tamaño. James. Basilisca Sault. Entonces, la serpiente salió disparada contra el fuego, chocando James. Vamos, dijo usando todo su fuego para rivalizar contra él. El ataque de fuego del dragón avanzó mucho, quedando a menos de 50 metros del soberano de la muerte. James / Salomón. Ambos gritaron con toda su fuerza, aunque uno esté usando todo su poder mágico, aunque el otro use toda su potencia armamentística por su boca, y al final, la colisión se resolvió. Al mismo tiempo, en el norte ya habían caído 4,000,000 de tropas por parte del ejército de la destrucción. Desde que James se llegó a Salomón, la batalla siguió su curso. Ni bien se fueron, Cao usó su máximo poder y cegó a todos los seres malignos con la voluntad de Dios. Gracias a eso, Apophis soltó el santo grial y fue recuperado. Ahora, todas las tropas enemigas que mueran pueden ser sombras de James. Además, Issei siguió a Apophis, y Valiese fue contra Acidaka. Ambos, usando su mejor transformación otorgada por la ayuda de Otis, la Diabolos Dragón y la Lucifer Satán Dragón, lograron derrotar a su enemigo. Por otro lado, en el este, se podía ver una imagen especial: monarca monstruoso. Suéltenme, malditos. De un lado, Grendel junto a Queen, Kai y Juliar tenían al monarca de un brazo por el otro lado, y Gris y Bellion sostenían su otro brazo. Ravana y Cocabiel bombardearían la espalda del monarca, que gritaba del dolor. Entonces, Indominus con Niorg llegaron por adelante y mordieron sus hombros. El monarca daba todo de sí para poder escapar, pero algo lo sentenció. Un wendigo de ojos rojos se colocó enfrente suyo y habló con odio. Ghost. Esto te pasa por hablar mal del rey, ahora, sufrirás las consecuencias, te volverás una parte de mí. La boca del wendigo se abrió grande, causando que el monarca tiemble de miedo. La boca del comandante general aplastó la cabeza del débil monarca sin poder hacer más, su cuerpo cayó rendido al tocar el suelo, energía comenzó a salir de él. Ghost. Absorción. Entonces, la energía se tornó verde y entró en el cuerpo del wendigo, el cual miraría al ejército enemigo. Ghost. Jajaja, ustedes también perecerán. Las sombras seguían con la batalla, pero ahora, tenían que cambiar de lugar. Se fueron rápidamente a la vanguardia, donde estaban el resto de altos mandos. El resto del campo tenía una situación buena. Las facciones y mitologías perdieron a la mitad de sus soldados, viéndose obligados de retirarse,
Pero por sí solos, mataron a 2,000,000 de enemigos en la vanguardia. DXD debilitó a un dragón antiguo y las sombras de Midgard, Walburga, Ladón, Diodora, Fenrir, Cerbero, Ati y Skoll lograron mantener a raya a Yogumund, además de encargarse de 2 dragones antiguos por sus heridas. DXD fue obligado a retirarse, llegando a un centro de curación en Lilith por el campo. Habían más de 500,000 sombras inmortales, así que podían darse el lujo de irse y volver en poco tiempo. Entonces, un par de segundos después de que se fueran, pasó algo. Surjan, para la alegría de sus sombras, los millones de enemigos asesinados, incluso los de nivel dragón celestial, se levantaron como sombraladón. Nuestro rey sigue con vida, tenemos que seguir. Por las palabras del comandante, las sombras siguieron con su ataque en el centro de curación donde estaban todo el ejército de las facciones mitología Cecil. Ouch, 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 dijo por una herida en el abdomen, que era sanada por Asia Rosueise. Maldita sea, tenemos que ir otra vez Issei. Sí, deben. Dijo mientras caía, pero fue sostenido por Rías. No Issei, debes quedarte, por usar tu estado ese estás en peligro de muerte otra vez Issei. Pero debo pelear igual, dijo intentando levantarse, pero en eso, un círculo mágico les llamó la atención. Además, la televisión pasaba lo mismo. Ahí está, es James Ashburn, sigue con vida a enfermera. Sí, tenemos una oportunidad, dijo exaltada Zenobia. Disculpa, ¿qué pasó? En nombre de todos, querían saber qué le pasó a su amigo enfermera. El monarca de las sombras peleó contra el maligno dragón, acababa de pasar una explosión, y James está vivo Sircex. Sí, eso es bueno, pero no podemos ir a ayudar, dijo llegando a la escena junto a Azazel y Michael, que traían heridas. Azazel. Caray, no quería pelear Michael. Deja de quejarte, es por el bien de todos, tenemos que sanarnos y volver, dijo tomándose el hombro. Los enemigos caídos están volviendo. El panorama había cambiado, desde la barrera de su territorio, James ayudaba al resto. Entonces, desde la barrera, la televisión permitida enfocó a un pelinegro entre el polvo, que tenía un portal al lado. Segundos después, se cerró. DXD, que estaba ahí entero, se dio cuenta, dependían de su líder Sircex. Vamos James, con el pelinegro. El chico cerró el portal de su lado, era su ventaja. Esta barrera hecha días tras días, con ayuda de Ravana, no permitía que el enemigo pueda comunicarse con los de afuera, pero lastimosamente, el exterior podría comunicarse con el interior. Entonces, gracias a la tele, se pudo ver apenas al chico, porque el polvo de la zona dejaba ver su cabeza, espalda, brazo derecho y el portal que abrió, pero segundos después, se pudo apreciar su cuerpo completo. Su balance Breaker se había perdido, pero seguía con su sacred gear. Después, no quedaba nada de su armadura, tenía su piel expuesta por excepción de sus rodillas a la cadera, pero era por sus pantalones comunes. Hablando de su cuerpo, tenía las manos y pies con quemaduras, pero parecía ignorarlos. Habían cortes que se extendían por el resto de su cuerpo, con algunos moretones en su espalda, pero no le importaba. En conclusión, no había ningún sector de su cuerpo que no estuviera dañada. Y finalmente, la gran cuestión fue resuelta. Salomón. Parece que lo aguantaste, eres un hombre persistente, dijo apareciendo en su forma humana James. Tú no te quedas atrás, hijo de puta. Entre el polvo, se vio su cuerpo entero. Tenía su armadura, pero estaba muy dañada. Mientras tanto, habían chorros de sangre que salían por debajo de esta. Evidentemente, todos los ataques de James le causaron un daño considerable, pero por sus movimientos, seguía teniendo las partes que el monarca sombrío sacó. James. Mierda, creo que su armadura representa su escama en la forma original, no logré dañarla lo suficiente, Salomón. La verdad, es que debo felicitarte, tenemos las de perder, me has dañado, tus tropas están creciendo en número, y es posible de que uno de nuestros compañeros ya haya muerto. James. Gracias, parece que toda mi preparación no fue en vano. Salomón. Sin embargo, esto no termina, dijo mientras extendía su brazo. Una luz roja semejante a un portal se generó, de ahí, Salomón sacó una espada larga. Una extraña espada larga se presentó en la mano enemiga. Por más que tenía un aspecto raro, James supo que era tan filosa como su espada y la True Longinus. https youtube.b/aidn5sdx9q Salomón. ¿Sabes? Me gusta estar acorralado y luego dar una remontada, porque ver la expresión de mis enemigos, su terror absoluto, ver cómo la destrucción se aproxima, me encanta. En tu honor, nuevo monarca de las sombras, Antares, ese es mi verdadero nombre. Salomón es solo un apodo. ¿Cuál es tu nombre? James. Mi nombre es James Ashburn, mi apellido es en honor a mi antecesor Antares. Así que James, noto que ambos tenemos una pasión por las peleas. James. También lo noté, en general, ambos seguimos nuestros deseos. Antares.
Mi deseo es destruirlo todo, ese es mi único fin, ver el caos, generarlo, es una maravilla, la sensación que siento es indescriptible, es algo que no entenderías, por eso, quiero ver todo arder, dijo sonriendo y muy divertido James. Interesante, quizás, nuestras voluntades sean similares, pero la mía no brilla por la destrucción, sino que por la salvación, las batallas me apasionan, pero aún así, quiero vivir una vida pacífica, quiero probar cosas nuevas, y la destrucción no pega con eso, dijo poniéndose en pose de batalla. Ante su voluntad, el monarca dragón respondió ardiendo a Antares. Entonces, que nuestras voluntades brillen y choquen, James Ashburn, dame la mejor batalla de mi vida James. Lo mismo opino, peleemos hasta morir, Antares entonces, un terremoto azotó el inframundo, era porque los dos salieron disparados a máxima velocidad, todo el inframundo recibió un escalofrío, eran porque las espadas de los más poderosos chocaban una y otra vez, las espadas se sacaban chispas por la semejante fuerza de cualquier manera, uno atacaba y el otro se defendía a una velocidad tremenda, aparecían y reaparecían en múltiples partes de la barrera entonces, comenzaron a volar y seguían con lo mismo, eran imperceptibles. Solo se veían las ondas de sus choques, que sacudían todo a su alrededor. Las espadas oscuras chocaban violentamente contra la espada larga del dragón. Toda clase de choque ocurría, al punto de que la sangre y sudor de los monarcas volaban por sus movimientos. Las dobles espadas se movían como un látigo sin descanso. James. ¡Ora! Gritó atacando con todo nuevamente. Llegaron a la tierra ahí, Antares empezó a ir con todo entonces, atacó con un corte vertical. James puso sus dos espadas, pero la fuerza del dragón hizo que se zafaran de sus manos Antares. Toma, dijo lanzando otro corte, que sería desviado por James, pero entonces, soltó su espada y atacó rápidamente. Un codazo dio de lleno en su cara, y un puño lo alejó. Antares notó que James nunca soltó sus espadas, lo quería llevar a un duelo sin armas entonces, una patada dio de lleno en las costillas del pelinegro, acto seguido, las garras del dragón fueron hacia su cara, pero James sonrió. Antares cayó en la trampa de James, el cual quería llevarlo a un combate a puños. La cara del dragón retrocedió, pero aún así, usó su otra mano para tomar el pelo del chico. Segundos después, azotó su otro puño contra el rostro del pelinegro antes de causar un daño crítico. Antares voló por el aire, la redirección actuó James. ¿Qué pasa? Dijo dándole un codazo con Flashing Steel. Su armadura tembló por el codo, está muy mal entonces. James saltó para dar un rodillazo, pero antes de que conecte, Antares bloqueó su rodilla y lo tiró contra el suelo sin darle descanso, le dio una patada ahí, mandándolo a volar. Ni con Indestructible lograba resistirlo, necesitaba redireccionar el daño, pero antes de que lo hiciera, los golpes de Antares lo sometieron a una defensa. El inframundo veía eso, y a través de su televisor gritaban: vamos, no caigas, aguanta. Aunque no lo sentía, James no cayó y se puso a la ofensiva. En un intercambio, James se adelantó y golpeó con su palma el pecho de la armadura, haciéndola explotar. Era Keyblade. La armadura de Antares cayó al suelo, pero no lo bloqueó. Este le dio una patada en el centro del pecho a James, que sería mandando a volar. Antares estuvo al frente en un instante, pero el pelinegro se multiplicó. Antares. Llámese este truco, dijo mientras eliminaba a todas las sombras con rapidez. James. Muérete, dijo mientras sorprendía al dragón. El pelinegro apareció enfrente suyo. La boca del Antares recibió la patada, aturdiéndolo mucho. James. Ironbreaker Kick Azazel. Taekwondo, dijo viendo que fue una 360, y eso es capoeira. James pasó a moverse de manera rara, entonces lanzó otra patada desde un ángulo extraño. La patada fue bloqueada por el antebrazo de Antares, que intentó golpearlo, pero notó algo. Instantáneamente, bajó su guardia y clavó sus garras en las costillas del pelinegro, haciéndolo escupir mucha sangre. Sircex. Mierda, ya sé qué pasa con Echo. ¿Senpai usa múltiples estilos? Azazel. Pero la experiencia de Antares lo supera. Pero aún así, James siguió su camino, destrozando sus costillas. Eso no era nada para un monarca. La rodilla de Antares sonó, pero no estaba rota, era muy resistente. Entonces, un aura quemó a James, alejándolo. Ni bien se paró, una garra se clavó en su hombro. Antares. Muere, dijo usando la otra para atravesar su cara, pero el chico lo dejó atónito. Movió su cara, la dejó de lado y mordió la mano del dragón. Antares. ¿Qué? Dijo mientras el pelinegro le arrancaba parte de la mano con su boca. Su pulgar, el dedo mayor y el índice se vieron arrancados al instante. James tomó la otra mano y lanzó su ataque. James. Diamond Breaker Revolution, dijo lanzando su puño mientras ambos caían. La mano herida del dragón fue directo al pecho del chico, pero este desapareció de su vista. Cuando quiso recordarlo, estaba detrás suyo. Era la técnica suprema del agua / agarres, Mirror Butter, una contra con llaves. Sairaorg.
Una mataleón Azazel. Inmovilizó uno de sus brazos Xenovia. Puede ganar de XD. Estaba temblando de los nervios y euforía, estaban unidos por la victoria de Pelinegro, pero además de que las garras heridas se clavaron en uno de los brazos del chico, este escupió sangre, unas escamas salieron en la espalda de Antares y estas se clavaron en James, afectando sus órganos. Entonces, el caos tomó impulso y se levantó, dejando a James sangrando en el suelo. El pelirrojizo tomó aire e iba a lanzar una bola de fuego a quemarropa, pero antes de hacerlo, James usó toda la fuerza de sus piernas para levantarse y darle un uppercut al hígado, pero lamentablemente, el brazo izquierdo de James y su hombro estaban muy heridos, perdieron mucha fuerza de impacto, ya que casi ni afectó a Antares. Entonces, un puño en forma de mazo azotó salvajemente la cabeza del pelinegro, causando que libere sangre a montones, pero James no cayó, siguió con Swimming Swallow, lanzando una tormenta de golpes, que fue correspondida. La tensión invadió a todos los espectadores, cualquier puño bien lanzado podía dormir a uno de los peleadores. La respiración se empezó a agitar, ambos se tambalean a punto de caer. Las diferencias salían a resaltar. Circex. Ambos tienen una fuerza abrumadora, pero el monarca dragón le gana en resistencia y experiencia. Rosweise. Pero James tiene más técnicas, dijo desesperada, estaba por entrar en pánico como el resto. Azazel. Miren, James, también es más rápido. Todos notaron algo, aunque Antares resistía mejor los golpes, había algo claro, James impactaba más ataques, en el intercambio tenía ventaja. Los golpes daban en su pecho, estómago, cara y extremidades. Encima, todos eran Diamonds Breaker, iban sin piedad, afectaban sus órganos o cualquier cosa, pero James estaba sufriendo mucho, sus manos quemadas le ardían, su brazo izquierdo le empezaba a fallar, la pérdida de sangre lo mareaba, sus costillas sangraban, estaba lejos de estar ileso. Irina. No te detengas, James Kiva. Derrótalo, por favor, Sil. Todos estamos contigo, James. Dijo atacando con todo, no caigas, sigue, vamos, monarca de las sombras. James no quería caer, se rehusaba. Entonces, lanzó miles de puñetazos a sus extremidades, quería romperlas, pero su enemigo filtró una patada a sus costillas, causándole un dolor inmenso. James. Cougt otra vez, fue forzado a la tormenta de golpes, por eso, Antares utilizó su magia y atrajo piedras volcánicas a James. El chico fue obligado a defenderse, y volvió al ataque. Sus sentidos estaban más agudos que nunca. Combinaciones de karate, kung fu, boxeo, entre otras, eran usadas por el pelinegro, que no tenía ni una sola célula de su cuerpo que ignore el dolor, pero en eso, Antares reunió toda su fuerza en el brazo derecho. Antares. Dragonic Annihilation. Una llama roja rodeó el puño del rey destructivo, que lanzó su ataque, filtrándolo entre la lluvia de golpes. Lamentablemente, dio en su objetivo. El mayor golpe de la contienda fue impactado en la cara del pelinegro, que sintió su cabeza como la de un resorte. James Rosweise. No, Asia. James, sigue, un grito en conjunto se escuchó por el inframundo. El pelinegro sintió su conciencia despedirse, pero la obligó a quedarse. Su cuerpo perdió todas sus fuerzas, pero hasta su última célula quería seguir peleando. Cuando estaba por caer, sintió algo, millones de manos estaban ahí, apoyándolo. Las voces de todos, que lo apoyaban, hizo que piense algo, no estaba solo. El pelinegro lo entendió. James. Gracias, dijo mientras apoyaba uno de sus pies y volvía al ataque con todo. El puño dio de lleno en la cara de un Antares confiado, haciéndolo retroceder, sorprendiéndolo. Antares. ¿Todavía puedes pelear?, dijo eufórico James. ¿Qué esperas? Maldito, dijo mientras incrementaba su aura de manera increíble, preparaba su último ataque. Antares, al escuchar eso, sintió una felicidad sin igual, sus brazos se hincharon por la emoción, flamas rojas rodearon sus garras y finalmente, pasó a ser un dragonoide. Antares. Finalicemos esto, James Ashburn, dijo lanzándose con todas sus fuerzas, preparándose para decapitar al pelinegro. James lo vio, se puso en una postura firme y lo esperó. Entonces, la garra derecha del dragón caótico se movió brutalmente. El pelirrojizo mandó la garra roja a su cuello. Mientras tanto, James miraba fuertemente al rey de la destrucción. Su cuerpo estaba destrozado, la destrucción se acercaba. Sin embargo, James se movió y dio el último paso hacia la victoria. Una explosión sacudió la existencia en sí, tanto el mundo humano como el cielo, el inframundo y el resto de mitologías temblaron. Una capa de humo tapó la vista de todos. Después de un minuto, se vio el resultado, dejando a todos estupefactos. Fin del cap. La barrera que cubría el territorio Ashburn explotó en miles de pedazos. El suelo del lugar era una miseria, estaba destrozado. La mansión que se había levantado ya no existía. Esa bella llanura ahora estaba envuelta en llamas. Poco a poco, el fuego comenzó a ayudar a despejar el polvo. Finalmente,
repente, se vieron dos figuras paradas: el monarca de las sombras y el monarca dragón. Ambos permanecían con una mirada sombría debajo de sus pies. Había un charco de sangre. Era de los dos. Los segundos acribillaron a todos los espectadores, que temblaban del suspenso. Entonces, se vio algo. Una mano estaba directamente en el cuerpo enemigo. Eran las garras de Antares, que estaban incrustadas entre el cuello y el hombro de James, provocando que le salga sangre de su boca y nariz. Por otro lado, el puño de James estaba completamente estirado. Él había atravesado el pecho de Antares. Todos quedaron atónitos, y no de manera buena. Se debía a que pensaron que Antares podría seguir peleando, porque habían monarcas que recibían golpes así de letales, pero si se miraba el suelo detrás suyo, eso se respondía: sus órganos estaban desparramados en el suelo. Aunque el agujero del puño de James no era muy grande, su espalda casi que explotó. Sus riñones e intestinos fueron completamente explotados. Sus pulmones tenían un daño crítico, al igual que el resto de sus órganos. Antares. Así que un contraataque, dijo con una voz débil. La memoria de Antares volvieron hace poco tiempo atrás, recordando el momento del impacto de su garra. Su garra derecha iba al cuello del pelinegro, con el fin de decapitarlo, pero antes de hacerlo, James tenía su rodilla izquierda un poco flexionada, como el lado izquierdo era quien iba a recibir el ataque. James hizo eso para que Antares calculara su golpe mortal a esa altura. Cuando se acercó, James extendió por completo su rodilla, causando que el ataque no dé directamente en su cuello, recibiendo un daño tremendo en su trapecio, pero gracias a eso, su mejor movimiento fue liberado. El Demon's Bane fue aplicado como un puño derecho hacia el pecho, donde acertó en un punto que perjudicaría a los dos corazones. O sea, si James, que tenía el corazón humano, y el negro, lo recibía, ambos corazones hubieran recibido un daño tremendo. Entonces, Antares intentó levantar su otro brazo libre, pero ya no tenía fuerza. Antares. Creo que estamos iguales, dijo sonriendo. James también estaba estático, no tenía energías a pesar de que tenía un haz bajo la manga, no podía moverse. Ese haz fue marionete. La técnica suprema de la redirección amplificaba su propio flujo de poder interno con el fin de moverse menos para ahorrar energía, pero los dos estaban quietos. James. Cucucu, dijo mientras intentaba sacarse la garra del dragón, lográndolo al mismo tiempo. Antares sacó el puño de James de su interior y al unísono, ambos se estrellaron contra el suelo mientras que el dragón quedó completamente estirado en el piso. James apenas logró apoyar su codo derecho para no tocar el suelo con la espalda. James. Asborn, me dijo que te mandara un saludo, dijo viendo el cuerpo debilitado del dragonoide Antares. Ah, niño, fuiste ingenioso. No, James, fuiste ingenioso, y me has derrotado, dijo mientras veía el cielo del inframundo. James. Debo reconocerlo, fuiste mi rival más duro de lejos. Eres un ser de respetar, dijo viendo cómo la mirada del dragón se iba perdiendo. Antares. Soy el rey de los dragones, el señor y amo de la destrucción, pero parece que hoy caí en tu territorio, en la misteriosa y sombría muerte. James sonrió al escuchar eso. Antares. Fue un honor rendir culto a mi padre, no me arrepiento de nada, dijo sonriendo. Tras decir eso, su herida en el estómago se convirtió en polvo. Segundos después, las llamas de sus ojos se extinguieron finalmente. Las cenizas de Antares fueron dispersadas por el viento del inframundo. James. Por fin, todo se acabó, dijo viendo todo borroso. Ni terminó de ver la despedida de Salomón. Su hombro se rindió. Finalmente, James quedó completamente acostado. James. Mamá, lo conseguí. Pensó sonriendo en un charco de sangre propia, pero en eso, una luz se acercó, sorprendiéndolo. Has terminado la guerra y conseguido el objetivo de nuestro gran padre. No sé cómo agradecértelo. Ante él, estaba un ángel de 6 alas, aunque tenía menos alas que Michael O'Dulio, era muchísimo más fuerte. James. ¿Tú eres? Dijo entrecerrando sus ojos. Soy el líder de los gobernantes y el hijo de Dios más fuerte. James. La que te parió también, por las dudas, dijo escuchando el nombre. Dime, ¿debo recompensarte por esto? ¿Qué quieres? James. Curarme, estoy por desangrarme, dijo al borde de quedar inconsciente. Arreglado, dijo chasqueando los dedos. Entonces, el cuerpo de James se sanó en gran medida, pero un dolor infernal seguía en su cuerpo. James. ¡Wow, qué rápido! Cosas de los gobernantes, pero perdóname porque las heridas más serias no las puedo sanar, no puedo sanar así lo que provocó un ser superior, dijo haciendo que James note. James. ¿Me pueden explicar qué pasó? ¿Por qué están aquí? Es sencillo, Yogumund, monarca espectral y señor de la transfiguración, está muerto. Él nos había hechizado para retirarnos, así que pudimos volver. James. ¿Está muerto? Sí, deberías estar orgulloso de tu comandante general Ghost. Él mató a los dos monarcas restantes, pero con ayuda. James.
Jeje, ya me estoy imaginando su reacción cuando vuelva, mencionó con una sonrisa aunque estaba algo sanado, seguía en un estado bajón James. Dime, ¿cómo va la guerra? Dijo parándose, usando sus habilidades, trajo sus espadas, que tenían grietas por los choques contra Antares. No, no tienes que preocuparte, nuestras tropas ya están ahí, sin los monarcas, la guerra está ganada, gracias a ti, por eso, queremos ayudarte con algo James. Mira capo, todo bien con que haya solucionado tu problema, pero quiero descansar, estoy fatal, quiero terminar todo esto entonces, se formó un círculo detrás del pelinegro, DXD con los líderes mitológicos estaban ahí James. Hola chicos, dijo viendo que faltabais y nada más una luz comenzó a sanar a James desde la distancia, era la Sacred Gear de Asia al instante, 5 personas lo rodearon, su mejor amiga, sus 3 novias y su estudiante estas estaban lagrimeando por el peligro, casi perdieron al pelinegro cuando iban a hablar, el monarca se adelantó James. Ya sé. Pero en eso, Esil le tiró de la oreja Esil. Eso, James malo James. Perdón. El ser más poderoso de la existencia era sometido a pedir disculpas por una chica, algo increíble. Entonces, ¿no quieres nada? Michael. James, él. Tulio. ¿Es quien estoy pensando que es? James. Ah, sí, él es el fragmento de luz más brillante, el gobernante principal. Es un gusto, Michael y hermanos, dijo sonriendo después de un breve intercambio de palabras, el gobernante fue directo al grano. Monarca de las sombras, ¿estás a gusto? ¿No quieres nada más? James. No, estoy bien, creo que lo que tengo es todo lo que necesito, dijo sonriendo. Entiendo, dijo sonriendo, estaremos eternamente agradecidos contigo, ahora, la paz que quería nuestro padre podrá ser cumplida. Nosotros, los gobernantes, pasaremos a ser los vigilantes del universo, dijo mientras comenzaba a elevarse James. Adiós, fue un gusto, mencionó sonriendo mientras todos miraban al gobernante. Este sonrió, y ascendió a un portal levitando con una luz dorada. Finalmente, el gobernante más poderoso se retiró James. Chicos, todo terminó. Entonces, DXD se retiró en un círculo mágico, acudieron al campo de batalla. Un círculo apareció en lo que era la vanguardia del ejército de la destrucción al instante, notó como era un campo lleno de cadáveres, al lado, habían sombras descansando, los gobernantes controlaron la situación por la presencia de un pelinegro, que estaba siendo curado por completo por una rubia, las sombras se quedaron anonadados ante la presencia de su rey en milésimas, todos los altos mandos empezaron a ir primero, obviamente, primero llegaron los más fuertes Ghost. Milord, me comí sus almas, lo hice, dijo como un niño pequeño James. Exacto, como me lo esperaba, felicidades Ghost, noto el avance, sí, creo que estás en las 10 existencias más fuerte, creo que rozas el grado mariscal Ghost. Gracias Milord, gracias, dijo arrodillándose en eso, Bellion llegó junto a Ygritte Bellion. Milord, la batalla está controlada, ganamos, dijo mientras se arrodillaba Ygritte. Señor, dijo más feliz que nunca, haciendo que Ghost note algo Ghost. Ygritte, ¿estás llorando? Ygritte. Cállate. Ghost. Jajaja, pero en eso, Ravana habló directamente al pelinegro Ravana. Señor, mira esto, hay 2 sombras que quieren decirle algo. James asintió ante lo de su comandante, entonces, 2 altos mandos llegaron Cocabiel / Cerberus. Rey, hola. James. Oh, ya pueden hablar, dijo sonriendo, ascendieron mientras peleaban. Cocabiel. Así es, dijo arrodillado mientras tanto, Cerberus se acercó al pelinegro y agachó sus 3 cabezas. Entonces, James comenzó a rascarlas como si fuera un perrito, generando que mueva su cola. Todas las personas que vieron eso se quedaron sorprendidos, pero en ese momento, llegó el resto de altos mandos. Los que no podían hablar, llegaron felices, además, se arrodillaron o agacharon ante el monarca. Mientras tanto, llegó otro grupo Grendel. Milord, peleé contra dragones celestiales, los golpeé, me golpearon, jajajaja ladón. Cállate imbécil, respétalo, haz silencio Grendel. Él me apoya, sabe que estoy feliz jajaja Balburga. Pero cállate, inútil, dijo mientras intentaba cerrar su boca mientras estaba parada en su cabeza Grendel. No molestes bruja. En eso, llegaron 7 sombras muy poderosas, James detectó que eran del grado mariscal James. Hola, bienvenidos a mi ejército, dragones antiguos, ustedes son Acidaca y Apopis, ¿no? El dragón de 3 cabezas y otro oriental un poco más chico que Midgard James. Bueno, que todos los muertos surjan, dijo mientras su magia se extendía por todo el campo. Entonces, los millones de muertos se levantaron otra vez James.
Así que mi ejército ahora es de 10,000,000, dijo viendo cómo los gobernantes se retiraban. El chico se sentó en un escombro junto al resto. James. ¿Y cómo está? Dijo viendo que no estaba presente Rías. Volvió a usar su estado nuevo, ahora está descansado James. Ravana, puedes usar la recuperación mañana. Ravana. Sí, milord James. Bien, dijo sonriendo mientras volvía a ver al resto. Las heridas de la mayoría estaban sanadas, así que podían estar ahí después de hablar un rato, despejaron sus mentes. Pasaron 30 minutos, en el que descansaron y volvieron al hospital Serafalle, donde estaba Issei ahí, esperaban el informe de los médicos, que informarían que Issei está estable, pero entró en un estado de descanso estando esperando. James pensaba en todo lo que ocurrió aunque estaba sano, sentía su cuerpo pesado y extraño aparentemente, la fuerza destructiva de Antares trascendía las curaciones, pero peor era que hubiera muerto, por lo que no estaba enojado mientras esperaba. Se hicieron las 20, pasaron 12 horas del comienzo de la batalla. Entonces, pasó algo. Circex. James, ¿puedes venir un momento? James. Bueno, ya voy, dijo mientras se paraba de la silla de la sala de espera. El pelinegro siguió al pelirrojo hasta otra sala. Al entrar, notó algo. Todos los líderes mitológicos y de las facciones estaban ahí. James. Hola. Al mismo tiempo, todos respondieron algo. Líderes. Gracias, muchas gracias por ayudarnos. James. ¿What? Dijo viendo que los líderes dejaron su orgullo de lado. Michael. Solo podemos darte las gracias, Zeus. Eras el único que podías vencerlo a Materasu. Y que nos hayas ayudado a Azazel. Nos mantiene con vida. James. Fua, ¿se pusieron de acuerdo para decir todo eso así? Circex. Sí, algo así, dijo sonriendo Mikael. Y por eso, decidimos hacer algo, no es mucho, pero creo que te rinde homenaje. James se sorprendió por eso. Entonces, Azazel hizo aparecer un círculo mágico, que mostraría múltiples imágenes en todas las regiones de las mitologías. Se podía ver algo claramente. 25 de enero, conmemoración del fin de la guerra entre monarcas y gobernantes. Caída de Antares, monarca dragón y rey de la destrucción, ante James Ashburn, monarca de las sombras y rey de la muerte en el mundo sobrenatural. Se conoció la noticia, todas las entidades importantes decretaron ese día como una fecha a recordar. Gracias al monarca de las sombras, alguien que comenzó como un humano cualquiera, que finalizó ascendiendo como una entidad inigualable, la destrucción de todo lo conocido fue evitada. Al día siguiente un pelinegro abrió los ojos, estaba en su cama. A su alrededor, estaba su harem. Rosueise, Shenovia, Esil y Koneko dormían plácidamente. James salió de ahí con una gran habilidad. Entonces, salió del cuarto. Iba con unos pantalones negros, una remera blanca y el primer kimono que se compró con Esil en Kioto. El chico salió de la casa, recibiendo el sol del mundo humano. Entonces, miró su reloj, sonriendo al ver la hora. Eran las 8:39, hace aproximadamente 24 horas, estaba teniendo la batalla de su vida. El pelinegro se sentó bajo un árbol, apreciando la naturaleza, cuando recibió un comunicado. Ravana. Milord, Issei ya despertó después de que lo sane. Ghost. Aquí mi reporte, los xenomorfos ya terminaron la reparación de la mansión, pero vamos a estar un rato más para acomodar la zona afectada por la batalla. James. Gracias chicos, descansen un rato, ya no hay por qué estar apurados. Por las palabras, las sombras del pelinegro decidieron darse un descanso. Con eso en cuenta, James sacó algo de su inventario. Una guitarra salió, por lo que se puso a tocar. https youtube.b/bcxhgz3lf. Mientras tocaba, el pelinegro pensó en que ahora que era el ser más poderoso, junto al fallecido Antares, no tenía rival justo para una pelea. Las peleas eran de las cosas que más lo motivaban y divertían, pero ahora no tenían sentido. Aún así, el pelinegro sonrió aunque el resultado ahora era evidente, podía disfrutar algunas cosas. Además, debía seguir viviendo, probar cosas nuevas, adquirir nuevas pasiones, tener nuevos motivos para seguir, entre otras cosas. Aunque el leveleo llegó a su fin, no su vida. Entonces, mientras tocaba una de las obras que aprendió en su vida pasada, algo que recordaba a su familia y amigos, tanto los de antes y los de ahora, el chico llegó a una conclusión, estaba feliz, quería vivir. Fin del capche. Esto no tiene nada que ver, pero ¿qué les pareció la pelea de James vs Antares? En un punto del inframundo, a las 11 una espesa selva se alzaba en un territorio en específico. Todo estaba en orden, hasta que unos arbustos se movieron. Entonces, algo salió corriendo. Al instante, otro salió detrás suyo, pero este contaba con características distintas. Mientras que el de adelante parecía uno real, el de atrás desprendía un humo negro, pero se resaltaba algo. Arriba de cada uno iba una persona. Vamos Tsume, gritó una niña albina de unos 10 años aproximadamente.
Apúrate, tenemos que pasarlas, Yami, mencionó un pelivioleta mayor que la albina entonces. El ave del terror que tenía el vapor oscuro por su cuerpo dio un grito en confirmación a lo lejos, se podía ver la salida de la jungla, además, había un chico peliazul con una bandera en su mano. Después de unos pocos segundos, el primer ave salió de los árboles, dejando atrás al ave de humo negro. Yami, estrategia no. 9 croó el ave respondió, entonces, ni bien estaba por salir, el ave saltó contra un árbol y lo tomó como impulso. Acto seguido, el ave del pelivioleta salió impulsado a una velocidad tremenda, atravesando el campo. Por lo tanto, ambas aves se acercaban al pelinegro rápidamente. Finalmente, una sacó ventaja, la del humo negro. Ganam, cuando cruzaron la meta, el ave cayó mal y se tropezó, causando que empiece a rodar y andará a volar al pelivioleta, asustando a los otros presentes. La albina vio eso y rápidamente se bajó del ave, corriendo hacia el pelivioleta. Hermano, la albina vio que la ave estaba intacta, pero su hermano tenía la cabeza enterrada en el suelo. «Ouch», dijo desde la tierra, «no puedo sacar la cabeza, ¿me ayudan?», dijo intentando retirarla con sus manos. «Yo te ayudo», dijo la albina. «No, Tuene», mencionó asustado, pero la niña lo tomó de su ropa y lo tiró hacia atrás, sacándolo completamente. «Tranquila que me duele la cabeza», dijo con ojos llorosos. «Ve, el dolor es temporal, la gloria eterna». «Mocosa, me duele», dijo mostrando un chichón entre sus pelos. «Dejen de quejarse», dijo el peliazul que se acercó. «Gian, ¿no te golpeaste tú?», acotó sobándose el golpe Gian. «Escúchame, gordo puto, ¿vos querés que nos caguemos a trompadas? Te doy una cachetada y te doy vuelta la cara», mencionó el peliazul de unos 14 años aproximadamente. «Mejor no». «Hermano, ¿quién ganó?», dijo la albina sonriendo emocionada. «Gian. Ganó Lancia», dijo señalando al pelivioleta, que se olvidó del dolor por una sonrisa. «Lancia. Por fin ganó una», dijo mientras se tiraba al pasto. «Pensé que había ganado, pero bueno, felicitaciones», dijo la albina Lancia. «Shirayuki, después tenemos que jugar otra, estuvo divertida», dijo parándose. «Shirayuki. Está bien, hermano, ¿quieres ahora?», dijo mientras tomaba una caja que traía al lado de su ave del terror, comiendo lo que había de adentro. «Gian. Hermanita, no comas tanto dulces, te va a hacer mal», mencionó el peliazul, que vestía una ropa elegante. Pero en eso, una 4 persona llegó, que venía volando. «¿Qué hacen jugando acá? Ya están por llegar, no se pongan a jugar», dijo una peliplata desde los aires. La chica emanaba un aura enojada, que combinaba 2 colores, el plateado y el negro. Al ver a la más madura de las hermanas, los 3 chicos se asustaron. «Gian. El muije, mira cómo estoy, solo que ellos me trajeron a la fuerza». «Lancia. No mientas». «Gian. Cállate». El muije. «No importa, pero vamos para nuestra casa ya, tía Esil». Me digo que nos apuremos». Al escuchar eso, los 4 comenzaron a ir hacia su casa, no les quedaban muy lejos. Ambos aves del terror iban con los chicos, que ni bien llegaron, no fueron recibidos por quien pensaba. «Los herederos del rey son impuntuales», dijo una voz imponente que salía de una sombra. Al verlo, Gian con Lancia se asustaron, reconocieron la voz. El muije. «Ya están aquí, tranquila Queen», dijo mientras se veía la sombra. «Gian. ¿Nos mentiste?», dijo viendo que Esil no estaba. El muije. «¿Era eso o decir que Gris o el maestro eran los que quieran que viniéramos ahí?» «Sí». Gian tragó saliva. Entonces, los 4 entraron a la mansión. Después, entraron a una sala lujosa, encontrándose con 4 personas. Eran 4 mujeres, que estaban ordenando la sala antes de que llegara gente. Ellas eran una peliazul con un mechón verde, una pelivioleta, una peliplata y una albina. Todas eran mujeres del físico de una de 30 ahora. La peliplata tenía un bebé de pelo negro entre sus brazos. El bebé tenía su cara apoyada en el hombro de la mujer, por lo que vio algo y lo balbuceó. «Bebé. Emaos». Al voltearse, se vio a una valquiria ojiverde, era Rosueise. «Chicos, el resto ya va a venir, díganles al resto de sus hermanos y vengan». Los 4 asintieron, entonces, fueron a hacer ciertas actividades. Esas 4 personas son los hijos principales de la casa, ya que son los primeros hijos de cada mujer. El primero era Gian IV, hijo de Zenobia y el monarca de las sombras. James Asborn tenía 14, es el mayor de los hijos, fue concedido antes del día definitivo, nació unos meses después, antes de que su madre se gradúe. Es un espadachín, híbrido humano y monarca, usuario de una
una réplica de Durandal tiene de maestros a dos personas muy reconocidas, el primero es Yuto Kiba, caballero de Rias Gremory, y el segundo, es el caballero de la muerte, el reciente mariscal, y Gris, una de las sombras más reconocidas de su padre. Respecto a su personalidad, suele ser serio, pero como todos, tiene sus momentos donde saca una sonrisa por parte de su madre, heredó su misma pasión religiosa, pero inevitablemente, también es conocido como el heredero argentino, porque, sencillo, heredó los insultos de su padre. En siguiente lugar, está el Muige Asborn, también de 14 años, hija de la valquiria Rosueise. Es muy parecida a su madre, ya que mantiene su educación y responsabilidad al igual que ella. Como ella, es una muy buena usuaria mágica, actualmente, es la más poderosa de los hermanos, ya que controla tanta magia como su mamá y es la única que controla el elemento oscuro de su padre. Es la más respetada de sus hermanos, ya que en sus genes lleva la seriedad de su padre y madre, es la estudiante del mariscal Ghost. El siguiente en la lista, es Lancia Radir, hijo de Sil y el 3 Ro de James. Cuenta con 12 años, es usuario de una alabarda creada por Grigori, pero obviamente no tiene la potencia de las espadas de su padre. Es un combatiente rápido y certero como sus padres. Entre los hermanos, se destaca por dos cosas: primero, es el más inocente de todos, seguro lo sacó de su madre, y segundo, él es que heredó la necromancia de su padre. No controla a las sombras como tal, pero sí manipula la vida de los muertos. Ese ave del terror con el que tiene una buena relación fue revivida por él cuando murió de niño. James sacó huevos de un espacio y los empezó a cuidar como podía. Cuando tenían unos meses, Lancia mató a uno de las crías sin querer. El pelivioleta, que contaba con 6 en esos momentos, entró en un estado de depresión por eso, y en un arrebato, lo revivió sin querer. La última del grupo era Shirayuki Touhou, la hija de Koneko, y James nació hace 11 años como una necómata, presentando sus orejas de gato desde su nacimiento. Tenía la misma obsesión por los dulces como su madre, además de heredar la parte filósofa de James al ser hija de dos artistas marciales de muy alto nivel. También está empezando en el uso del estilo Nico, pero por la influencia de su padre, está enfocándose en el taekwondo. Por otra parte, todavía quedaban algunos hijos más: uno de Shenovia, de 7 años, que está en su cuarto, un pelinegro de ojos amarillos, 2 de Rosueise, un niño peliplateado de 5 y un bebé de 1 año, que se encuentra en su brazo actualmente. Esil está esperando una niña, lleva 3 meses embarazada, y por parte de Koneko, todavía no quieren tener otro más, pero Koneko estaba empezando a planearlo, aunque por su cuerpo de demonio, es la que menos posibilidades tiene de quedar embarazada. Con Esil no pasa eso porque parece que su cuerpo es diferente al de los demonios del inframundo. Cuando los 4 hijos mayores se fueron, alguien llegó a la casa, era una sombra Ghost. Tengo un mensaje de mi rey, dijo el mariscal, que contaba con un aura tremenda. Shenovia. ¿Qué dice? Dijo sonriendo, viendo que su chico seguía pensando en ellas. Ghost. La entrevista durará 20 minutos más, así que aproximadamente en media hora llega Sil. La comida estará en 40 minutos, y el resto ya llega en 10 minutos. Ghost. Está bien, le avisaré entonces. El Wendigo de las almas volvió a la ubicación de su amo, en el inframundo. Después de la pelea contra Antares, James fue reconocido en el inframundo por su postura como el más fuerte, el inalcanzable, el basilisco y el monarca de las sombras. Pero el pelinegro fue más allá, se concentró en el mundo humano, donde seguiría estudiando actualmente. Es un reconocido compositor de guitarra y una de las personas más influyentes en el medio musical, pero por más importancia que tenga en el mundo humano, lo era más en el inframundo. Por el aniversario número 15 del 25 de enero, se estaba llevando a cabo una propia película biográfica de James Asborn, el salvador de las mitologías a partir de su comienzo en el mundo sobrenatural, y la historia del sistema. El título de la película fue decidido leveleando en la portada, se podía ver a James, con su estela ocular azul, con una de las True Shadow y Eclipse Blade y siendo envuelto por sombra. Ese día era 24 de enero, el día de la premiere, donde DXD estaba invitado. Lo lamento, me gustó demasiado esta imagen promocional XD. Entonces, James invitó al resto a un almuerzo, ya que a las 19 era la primer proyección y el protagonista tenía muchas entradas VIP. El tiempo pasó, y a las 12, llegó el primer grupo. Era el de Los Ángeles, Dulio y Griselda Shenovia. Hola dijo, pero fue agarrada por los cachetes Griselda. Shenovia, ahora que estamos con tiempo, ¿por qué no me invitas a ver a mis sobrinitos? Dijo con unas lagrimitas en sus ojos Shenovia. Hermana Griselda, puedes venir cuando quieras. Dulio. Jaja, hola chicas, ¿ya vino el resto? Esil. Hola Dulio, todavía no han llegado, dijo sonriendo, pero en eso, se abrió un círculo al lado de ahí, salieron otras 2 personas, eran Sairaorg y Kuisa. Sairaorg. Hola a todos, dijo emocionado Kuisa.
Buenos días, dijo sonriendo el rey y reina de los Bael. Ya habían llegado. El grupo prosiguió a sentarse en la sala, empezando a hablar de cosas triviales de vez en cuando. Esil se paraba, se iba y volvía al cabo de unos 10 minutos. Otro gran grupo llegó. Se pudo ver a fácilmente 10 personas, eran el clan Gremory y Citri, obviamente, todos eran adultos entre ellos, se podían ver incluso a algunos niños, no mayores a los 5 años ahí, se podían ver en su totalidad a los grupos. Estaban Issei, Rias, Akeno, Asia, Irina, Kiba, Gasper, Valerie, Sona, Tsubaki, Sagi, Momo, entre otros. Asia e Irina, aunque no eran demonios, vivían junto a Issei, por lo que llegaron con ellos. Aunque la gran mayoría eran personas importantes en el inframundo y ocupadas, habían logrado venir. Job, dijo saludando con su mano. Una sonrisa se formó en la cara de todos, los recuerdos llegaban inevitablemente, pero pasó algo que los interrumpió. Gian. No mires a Lopa y Dragón, es más malo que pegarle a un gatito siamés. Xenovia. Gian. Dijo mientras su cabeza se asomaba por uno de los pasillos. Ups, hola. En eso, otro niño asomó a cabeza, era el hermano menor directo del peliazul, se llama Mael Asborn. Mael. Perdonen al idiota de Mierm, no termino porque el peliazul le tapó la boca. Gian. Disimula y vuelve, dijo mientras empezaba a irse lentamente, desapareciendo de la vista de los presentes. Entre todos se miraron y levantaron los hombros. Entonces, pasó un rato, y todo el grupo se fue a sentar en una lujosa mesa. Una vez se sentaron, comenzaron a hablar. Issei. Bali me dijo que él y su equipo estaban ocupados, así que no van a venir, dijo cruzado de brazos, mostrando una buena musculatura. Gasper. Rabel tenía un evento con su hermano, ¿no? Entre todos, él era por mucho el que más diferencias marcó, tenía el aspecto de un completo caballero. Pero en ese momento, llegó un niño peliplateado, Jin Asborn, segundo hijo de James y Rosue Jin. Oh, Gurena y Airi, dijo viendo a un pelinegro y una rubia de una edad cercana a ellos. Eran el hijo de Akeno y la hija de Asia, que tenían entre 4 años. Por eso, los 3 niños se fueron a jugar a algún lugar de la mansión. Pero en ese momento, alguien apareció entre las sombras afuera de la casa. Heavenly Choirs, A New Day Begins, Gone is the New Mare, Forgiven the Sins, dijo tarareando una de sus canciones favoritas. El pelinegro estaba caminando hacia la puerta de la mansión, pero en ese momento, se formó una fila de sombras ahí, estaban sus sombras que se quedaron en la mansión y más fieles: Bellion, Ravana, Quinn, Cerberus, Kaiju, Quinn, Ark, Fenrir, sus hijos junto a Walburga y Ladon eran los de la fila. Al instante, de su sombra, salieron más sombras. Estas eran Ibris, Ghost, Indominus, Cocabiel, Diodora, Grendel y Niorg. Entre todos, entonaron unas palabras comandantes. Hola de vuelta, mi rey. Sí, sus primeros altos mandos ya habían ascendido al rango comandante después de tanto tiempo. Pero a pesar de las palabras dichas, el rey habló. James. Chicos, nos vemos todos los días, no es necesario, desde hace 10 años se lo vengo diciendo. Todas las sombras, que ahora tenían un patio tremendo para vivir, terminaron dispersándose de vuelta. Entonces, el pelinegro entró a la casa. El chico fue directamente a la sala para cenar, encontrándose con todas. James. Hola gente, dijo sonriendo el pelinegro. Saludó con la mano en general, pero sintió como alguien lo tiraba de la ropa. Mael. El tonto de mi hermano insultó a Lopa y Dragón cuando él estaba aquí, dijo mientras generaba que a todos se les cayera una gota de sudor cómica. James. Gian. Perdón padre. James. Recuerda que ellos nos dan algo de créditos, dijo mientras le guiñaba el ojo, después los puteas. Dijo comunicando telepáticamente Gian. Oh, ya entendí. El peliazul no podía hacer eso, pero lo escucho. Pero alguien salió de la sombra de su padre. La mirada del caballero de la muerte se posó en el joven espadachín, que daría un paso hacia atrás. Y Gris. ¿Has entrenado, joven Gian? Gian. Maestro Gris, sí, no se preocupe. Y Gris. Recuerda la sesión de mañana, dijo mientras volvía a la sombra. James. Nunca pensé que Gris sería tan estricto con sus estudiantes, pero al instante sintió algo. Los caballeros de la mazmorra de Gris temblaron aunque eran invocaciones, parece que Gris los entrenó cuando se hicieron sombras. James. Bueno, ¿comemos? Entonces, la mesa fue ocupada por todo el grupo. Todos estaban sentados esperando la comida. Los niños estaban cerca de sus padres, mientras que el resto estaban acomodados mayormente con quien más se conocían. Pero en eso, Xenopia llegó con Koneko, ellas traían la comida, principalmente japonesa. Ante eso, 2 personas pusieron una cara complicada. Pero al instante, Esil y Roswei se llegaron con otras bandejas, estas traían empanadas. Esas 2 personas, que eran James y Gian, como sabías personas, sonrieron
rieron, agradecidos con el de arriba. Entonces, el tiempo comenzó a pasar mientras todo el grupo comía, hablaban de cosas y se reían. Recordaban el hecho de que hace 15 años, la mayor batalla de sus vidas, había ocurrido con eso. También llegó el hecho de que los portales dejaron de aparecer. El tiempo voló, y pasaron 4 horas. El grupo se movilizó a una sala que daba con el patio. Ahí también habían mesas y sofás, donde se sentaron a tomar té o café. Como se veía el patio, se podía ver algo. https youtube.b/cefrfixgian. La red puta madre, gritó mientras era perseguido por Ark, Indominus y 5 aves del terror. Del otro lado, se podía ver a Bellón y Ravana sentados, enfrente suyo estaba Lancia, estaban hablando de su necromancia en los aires, se apreciaba a Ghost volando con el muige, mientras ambos intercambiaban disparos de magia. Mientras tanto, abajo estaba Shirayuki comiendo dulces, mirando todo con Fenrir, que estaba tirado al lado suyo. James. ¿Iban a entrenar hoy? Dijo viendo a Koneko. Koneko. Sí, tenían ganas Shinobi. Les dije que descansen hoy, por el evento, pero no quisieron. Rosue y Se. Los niños son impredecibles, mencionó con su hijo bebé en los brazos. James. Supongo que es así, dijo sonriendo Esil. James, ¿hay que ir con ropa lujosa a la película? James. Yo diría que sí, por eso sigo con este traje, no tengo calor, así que no va a tomar olor, dijo sonriendo. Pero en eso, alguien tomó la palabra. Issei. Como pasa el tiempo, pensar que hace 15 años todos nos conocimos y comenzaron todas las aventuras. Los recuerdos comenzaron a llegar a las mentes del resto. Mientras tanto, James fue más individualista. El chico recordó sus momentos cuando llegó y vio su apariencia junto al sistema. Sus primeras, que es la ocasión donde entró a su primer mazmorra y obtuvo un arma que lo acompañaría durante todo su viaje. Su primer contacto con lo sobrenatural. El encuentro con Asia, su mejor amiga, cuando peleó contra un grupo de renegados en la iglesia. La mazmorra donde se enfrentó a Aka y obtuvo el estilo Nico. El avance que tuvo en el Rating Game contra Riser. El encuentro contra Behemoth cuando conoció a Xenovia, su primer novia y quien le dará a su primer hijo. El cambio de trabajo, donde se le fue concedido su habilidad principal y conocería a una de sus sombras más fieles, y Gris. La pelea contra Cocabiel. La reunión de las facciones y el enfrentamiento contra Bali. Las vacaciones en el inframundo, donde entrenaría a su alumna y futura novia. Su primer contacto con Rosue Ise, la persona de su harem con la que se casó. La victoria unilateral contra Loki. El leveleo del castillo demoníaco, donde conocería a la amigable e inocente Sil, donde apreciaría su propia maldad y se enfrentaría a Baran, monarca demonio y señor de la llama blanca. El secuestro de Asia y el Juggernaut Drive de Issei. La pelea contra Sairaor, uno de sus mejores amigos. El viaje a Kioto cuando entró a la mazmorra de los aliens, donde tomaría a gran parte de sus tropas. Después, su primer comandante, Ghost, el Wendigo que siempre lo acompañó. La cita con Rosue Ise. Su duelo más importante hasta la fecha, contra las estatuas y el arquitecto o ángel, quien controlaba su sistema. El intercambio contra Cao Cao, donde mostrarían la fuerza de los humanos. La llegada del portal de Legia, la ocasión donde conocería por primera vez a un monarca auténtico. El problema contra los magos, posteriormente, los vampiros, Clipot y la formación de DXD. La ocasión donde conocería en la Academia Auros, que a día de hoy, es reconocida por todo el inframundo. Las aventuras por el cielo, donde se le otorgaron sus armas definitivas. El desafío de los rebeldes, que sirvió para demostrar el avance de la impulsiva Xenovia. Su duelo contra los 3 monarcas cuando conoció a Asborn, el auténtico monarca de las sombras. Su resurrección como el soberano de la muerte. El momento donde asaltaron Agreas, pero aún así, el monarca dragón, Antares, fue despertado de su sello. La guerra de las facciones contra la destrucción. Por último y más importante, lo que se conmemora de día de hoy, cuando se enfrentó contra Antares, logrando salvar al inframundo después de una ardua batalla. Las aventuras siguieron después de eso, pero su primer año en esta dimensión, lo marcó. Mientras intentaba contener sus lágrimas de nostalgias, el chico pensó en su vida pasada. Pero en ese momento, alguien le habló. Issei. James, queremos recordar los viejos tiempos. James. Rías. ¿Recuerdas los entrenamientos que hacíamos en la época de DXD? Xenovia. Cuando todos peleábamos contra ti. James. Oh, ¿quieren un enfrentamiento? Issei. Sí, después nos vamos a cambiar para el evento, así que podemos ensuciarnos ahora. Todos miraban al pelinegro, que asintió. Por eso, el grupo salió al patio. Por último, James iba caminando lentamente. James. Mi vida pasada, ahora controlo mis poderes, así que volveré algún día, pero por ahora, no me preocuparé. Dijo viendo cómo todos presentaban sus poderes enfrente suyo. Al ver eso, las sombras y los hijos principales se sorprendieron, por lo que se pondrían detrás del monarca de la muerte. Ghost. Milord. James.
No es necesario Ghost entonces, el Wendigo dio un paso atrás. El antiguo DXD preparó todo su poder, presentaron sus armas, armaduras, magia, etc. Los hijos de James lo miraron atentamente. Al final, su padre les habló. James. Chicos, ahora verán a su padre en acción, mencionó mientras dejaba su característica aura azul y azabache. Además, se comenzaba a sacar la corbata. ¿Empezamos? Un chico leveleando en DXD. Final de la historia. Hola gente, soy el autor de esta cosa XD. Primero que nada, muchísimas gracias por leer esto. Jamás pensé que una historia mía pueda llegar a tener casi 200k de visitas. Esta es la historia que escribí, con la que mejor me sentía mientras escribía, no sé si la mejor en general XD, y que ustedes voten y comenten esto, ayudaba muchísimo. Entonces, lo único que puedo decirles es: gracias. Con esto, se va mi mayor entretenimiento en la cuarentena. Bueno, como soy re hincha bolas, voy a hacer una pregunta XD nuevamente. Esta pregunta la hice en el cap de la pelea de James vs Cyborg, pero pasaron 55 capítulos desde eso, así que, lo vuelvo a hacer. ¿Cuáles han sido los mejores momentos del FIC? Sinceramente ya no sé qué decir, jamás llegué tan lejos. Planeaba decir algunas curiosidades o planes iniciales que tuve, pero me da paja XD por quienes me lo vayan a preguntar. Si vuelvo a escribir algo relacionado con esto será en un tiempo. Ya me quedé sin palabras y voy a comenzar a decir pelotudeces, así que, gracias por leer esto y bancarme. Adiós.